Bienvenidos, buenas noches. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Colombia registró esta semana, con la publicación de los datos del DANE sobre el crecimiento de nuestra economía en el tercer trimestre, su segundo periodo consecutivo de crecimiento negativo. Y hay todo un debate técnico, pero muchos economistas consideran que con esto se cumple una condición de las economías en recesión. Es decir, estamos en recesión en Colombia. El dato del DANE creo que no era necesario para decirnos eso, la gente lo está sintiendo, pero sí ayuda a absorber esa realidad. Y es una realidad nueva para un país como Colombia. Si algo tiene de bueno la característica de crecimiento económico moderado o mediocre, digámoslo como es, de nuestra economía, es que ha sido increíblemente estable en esa moderación mediocre. Desde que se mide nuestra economía, solo habíamos vivido una recesión anterior, en 1999. De hecho, escapamos a la recesión del 2018 e incluso a la posterior caída de los precios de las materias primas del 2015. Y en eso somos una excepción en América Latina, incluso fuimos una excepción notable a nivel global. Pero de esta obviamente sí no nos escapamos. La recesión del coronavirus nos hundió a un crecimiento negativo de hasta 16% en algunos de los meses anteriores y a menos 9% en este tercer trimestre. Las recesiones, hay varios ejemplos, crean carácter dentro de algunas generaciones en algunos países, no siempre. La del 29 en Estados Unidos, por ejemplo, parió a la generación del New Deal de Roosevelt, que luego ganó la Segunda Guerra Mundial y creó el ordenamiento posguerra posterior. En Colombia, tal vez de maneras menos reconocidas, la pasada recesión del 99 también marcó a una generación y nos dio un carácter. Además de la crisis inmobiliaria, el famoso UPAC de la recesión del 99, Colombia estaba en esa época al borde de la inviabilidad. Así lo vieron millones de colombianos que emigraron del país, salieron corriendo, muchos ricos a Estados Unidos y Europa, otros menos a Venezuela. Fueron millones de emigrantes. Los que se quedaron, la generación de mis papás, por ejemplo, le apostaron al país. Y si uno logra desuribizar la mirada histórica, encuentra a una generación de colombianos que recuperó la confianza. Y tal vez más importante aún, una generación de líderes que lo hizo no solo a partir de la seguridad, sino también de la solidaridad. Por ejemplo, algunos economistas piensan que esa recesión del 99 fue fundamental para que el país aceptara aumentar su gasto social. Hoy los damos por sentados, pero la idea de subsidiar a los más pobres es una política muy reciente, con menos de 2 décadas en este país. Ya venía en elaboración en el gobierno Samper, arranca en el de Pastrana y lo ha cobrado siempre Uribe, pero fue en medio de la recesión del 99 que se creó el programa Familias en Acción, subsidios con algunas condiciones a millones de personas en este país que están en la pobreza o en la pobreza extrema. La pregunta ahora, que entramos a la segunda recesión de nuestra historia reciente, es qué efectos tendrá esta recesión sobre nuestra generación. ¿Será un empujón nuevo para seguir entendiendo que vivimos en un país muy desigual y aún muy pobre? ¿O pasará sin hacer cicatrices en esa enorme coraza que ha creado esta sociedad para permanecer indiferente mientras volvemos a nuestro cómodo camino de mediocre desarrollo económico? Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:03 de la noche, francamente recesión, volvemos sobre temas económicos hoy en Zona Franca, felizmente acompañado por una persona de carne y hueso, no intermediada por una conexión de Zoom. Me acompaña esta noche el subdirector de Planeación Nacional, del Departamento de Planeación Nacional, Daniel Gómez Gaviria. ¿Qué hubo, Daniel? Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Usted es un economista, tiene un doctorado en economía en el Booth School of Business de la Universidad de Chicago. Hizo algo aquí en los Andes, estudió en Suiza y venía de trabajar con el Foro Económico Mundial. Con el Banco Mundial, antes de venir al DNP. ¿Eso es qué? ¿El neoliberalismo? No, mucha política social, de la que vamos a hablar. Sí, yo hablaba ahí al principio de... Es decir, una mirada a la última recesión y como esa recesión marcó un cambio importante en la política social colombiana. Antes de esa recesión, los subsidios eran unas cosas raras en Colombia, es decir, había mucha caridad y poco subsidio. Exactamente, eso fue el punto de partida realmente cuando empezamos a mirar qué hacer en política social en esta coyuntura. Vimos que en el 99 no existía la red de apoyo social que existe hoy en día
Y los más pobres lo que hicieron fue reducir su consumo de alimentos, de necesidades básicas. Fue realmente terrible esa recesión en términos también del legado sobre movilidad social, sobre niños. Se fueron a millones de personas a Venezuela. Por ejemplo. Por ejemplo. Y hablaba yo al principio de, bueno, yo sé que estamos en recesión nuevamente, creo que todo el mundo ya sabía que íbamos para allá, hay distintos tecnicismos. Le voy a poner aquí el histórico del PIB, un histórico largo del PIB que nos ayuda como a tener una magnitud de lo que viene pasando ahorita y también de la resiliencia económica de Colombia que vi que usted resaltó hoy en sus redes sociales. Entonces ahí tenemos en el 99, fue la última vez que hubo una caída importante en el crecimiento de la economía colombiana. Me imagino que fueron 2 o 3 trimestres negativos por la crisis hipotecaria. De esa época mezclada con la crisis política, la crisis de seguridad, la crisis de todo que vivía Colombia a finales de los 90. Y a partir de ahí arranca una curva de crecimiento importante con materias primas altas desde los 2000 hasta el 2008. Hay baja por la crisis económica global, por la recesión, pero Colombia no entra en recesión y eso es un hecho que vale la pena destacar. Correcto. Sí, y más allá de esto, y lo que puse en mis redes sociales que me pareció interesante y fue a raíz de lo que usted puso en su red social anunciando el programa, que decía que empezamos la segunda recesión en 30 años. Pero si miramos desde el 50, realmente Colombia ha tenido solo, como usted dice, 2 recesiones y somos el país de todo el mundo que ha tenido menos recesiones desde 1950. Sí. Y comparado con Latinoamérica, somos el que menos recesiones hemos experimentado. Y pues ahora con este año nos sumamos un año de recesión, pero estamos acompañados del 90% del mundo que realmente pues cae en recesión por un choque global, ¿no? En esa lista que usted puso estábamos con Egipto, era una mezcla rara de países, ¿no? Que habla un poco de la manera distinta en que las economías son resilientes. Egipto, estaba Noruega, estaban otros países, es decir, no es como una lista de selectos países todos desarrollados. No, todos. Es la base de datos del Conference Trade Board, ¿no? Conference Board, que tiene pues una muestra de muchísimos países. No hay ninguna selección ahí como rara, ¿no? Y entonces volvamos a la gráfica del PIB, Juanse, por favor, para ver la magnitud de la caída que causa esta crisis. Y no solo eso, que fijémonos en lo que pasa más o menos después del 2008 hasta el 2020. Esa es una línea de crecimiento moderado, yo lo llamaría mediocre, ¿cierto? Que viene subiendo, que tiene unos altibajos, pero que realmente es insuficiente para las necesidades que tiene este país y ahora viene este bajón impresionante. Sí, correcto. Yo estoy de acuerdo con usted. Digamos que una de las características de la economía colombiana es su estabilidad macroeconómica y es un gran activo. Yo creo que es un gran activo no tener esa volatilidad, no tener esas recesiones que son muy costosas en términos sociales, en términos de progreso. Nosotros, si uno va sumando todos esos crecimientos moderados o mediocres, pero no tiene esos decrecimientos, eso pues va acumulándose, ¿cierto? Entonces, pues eso, obviamente tenemos que buscar crecer más y mejor, sí. Pero yo creo que sí es una situación muy favorable comparada con una situación súper volátil, con unas de recesiones importantes, con crisis sociales, crisis políticas permanentes. Entonces, esa estabilidad macroeconómica, inflación baja, déficits fiscales moderados, déficits de cuentas corrientes bajo control, financiación de la cuenta corriente. Es lo único que es moderado de este país. Todo eso es moderado. Es lo único que es moderado. Es inmoderado en la política, es inmoderado en sus pasiones, es inmoderado en la violencia, es inmoderado, pero en eso es muy moderado. En economía somos muy moderados, somos muy ortodoxos, hace poquito se ha hablado de la ortodoxia, ¿no? Pero somos bastante conservadores, hemos sido prudentes en nuestro manejo económico, con unas apuestas importantes como la apertura económica del 90, por ejemplo, pero el manejo económico ha sido pues bastante constante, creíble. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, pero ahí creo que hay
hay un riesgo de caer en un conformismo. Y creo que voy a tratar una forma distinta esta noche de salir de ese conformismo, y es con una de las historias de carne y hueso de una de las personas que vive la peor parte de esa mediocridad, de ese vaso medio que está obviamente lleno para algunos, pero vacío para otros. Le voy aquí a mostrar la historia de Víctor Vaquero. Este es un señor que vive aquí en Bogotá, nació en Icononso, tiene 87 años, es uno de los pocos, pues de los cientos de miles de colombianos que tienen que trabajar después de esa edad, y que yo creo que está entre las cerca de 17 millones de personas en Colombia que viven en la pobreza o en la pobreza extrema o alrededor de ese margen. Esta es una mirada de carne y hueso, una muy buena nota de nuestro periodista Felipe Agudelo. Yo no tengo gallos ahorita. Él es Don Víctor, levantador de gallos de pelea y quien fue capaz de tener su última hija, la Cuba, a los 70 años de edad. Hoy él tiene 87 y no se sabe con precisión cuántos hijos tiene. Una de sus hijas se atreve a decir que 25, aproximadamente. 11 tienen su apellido. Yo me llamo Víctor Emilio Vaquero Limaté. A don Víctor, por fortuna, le quedan muchas fuerzas porque no tiene pensión. Este tolimense de Icononso ha levantado unos 25 hijos, además de como gallero, trabajando en mataderos de ganado. Con su segunda esposa tiene 5 hijos. Lo que me falla es la vista porque yo puedo, sino que a mí ya no me... Yo tengo el matadero de Chipá, si me ocupan a matar ganado y no me dejaron por no ser de allá. No me quisieron ocupar, porque yo todavía me siento capaz de trabajar con los 88 años, 89 que tengo. Don Víctor no niega que la pandemia mundial lo ha milanado, lo ha hecho más pobre. Yo no salgo de aquí hace como unas 10 semanas, no salgo porque no tengo cómo salir. Antes de la pandemia se podía ganar hasta 100.000 pesos en una pelea, pero ahora... Yo jugaba a los gallos y traía 100, 150 cuando me iba bien. Y como yo tazo la plata para la casa aquí, porque no haga falta para ir para la sopita. Cuando sea para un alimento para los chinos y para nosotros. Según Asofondos, 150.000 personas mayores de 80 años en Colombia deben seguir trabajando porque no cumplieron las 1.300 semanas para tener una pensión. Don Víctor es uno de ellos. Él dice vivir de la caridad, o más bien de su carisma, porque se la lleva bien con todos los de la cuadra. Y a mí me vi al mercado, yo le debo a la señora de la esquina un almacén, le debo un mercado, en la plaza debo 90. A un señor que tiene donde hay un carrito, hay una tienda ahí, le debo 20. Y así. En su casa del barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, vive con su segunda esposa, María Elena, unos 30 años menor que él, con algunos hijos e hijas, un gato, 2 perros y por el momento con 4 gallos, que son los que está levantando, rehabilitando. Este gallo me lo regalaron para rentarlo, está enfermo todavía. Yo lo aliento y lo vendo en unos 30.000 pesitos. No hay una fecha exacta que determine cuándo volverán las peleas de gallos. Es más, el panorama parece desolador si se tiene en cuenta que hay un proyecto que busca prohibir estos eventos. Los gallos tenemos un proyecto para prohibir las peleas de gallos. Mientras tanto, él aún recibe gallos para rehabilitar y si no lo hacen, surgen otras alternativas. Este es que lo jugaron y le estriparon un ojito y me lo regalaron y ya lo alenté. Ahí lo tengo por ahí, cuando sea para hacer una sopa. Don Víctor debe ver cómo hace para sobrevivir y conseguirlo del diario en su casa. En esto ayuda, además de la solidaridad de la gente, Adulto Mayor, un programa estatal que favorece mensualmente a 1.700.000 personas mayores de 65 años. En pandemia alcanzó a dar mensualmente hasta 240.000 pesos por adulto mayor. ¿Cuánto le da el gobierno? Me ha dado 205 mensuales, el último de cada mes. Por eso, en estos días de encierros pandémicos, don Víctor le han fiado alimentos gracias a su carisma y además volvió al rebusque. Se ha vuelto niñero junto con su esposa de 3 nietos a los que cuida todo el día por una módica cifra, una ganga. Darles de comer y ellos nos dan por ahí 10.000 pesitos para la comida de los chinitos. En Colombia hay millones de personas mayores sin protección social y recursos reducidos para atenderlos. Ante este problema, el gobierno ha propuesto soluciones como la hipoteca inversa.
que la llamamos hipoteca invertida. Un programa estatal que ofrece una pensión, un dinero, a personas mayores de 65 años a cambio de dejar su casa al banco cuando fallezcan. A don Víctor le sonó. Yo sí me suena. Me suena porque de aquí a unos días que nos moramos nosotros, la mujer vive muy enferma. Yo no es que me sienta enfermo, sino que el asunto del corazón uno a cualquier momento se va. Entonces yo sí acepto esa propuesta, a ver, según la ayuda que hagan. Estas son soluciones que traen sus propios dilemas. Por ejemplo, a la familia de don Víctor no le sonó, sobre todo a sus hijos. Como son 25 años viviendo en una misma casa, donde nos criaron, como para dársela a un banco, no estoy de acuerdo. ¿Nosotros dónde vamos a ir? Porque entonces el día que ellos se mueran, lo de la pensión fue para comprarle el terreno a los hijos, entonces baila, no. O sea, es como fuerte, sí le pega a uno acá en el corazón y no. Y menos a su segunda esposa. Pues a mí me daría mucho dolor en el alma que mis hijos duerman en la calle o que vayan a mendigar por aquí, eso no me gusta. Okay. Yo quiero que, como la palabra de Dios dice, uno tiene que dejarle un techo a los hijos para que viva. Si bien don Víctor aún tiene vigor, ya la memoria le empieza a fallar. Porque yo digo que tengo 90, pero como yo no sé, yo una vez que yo ya no veo nada. Estamos iguales. Nací el 33 de noviembre de 1900. 30 de noviembre de 1933. Tengo 89 años. Pero aún tiene claro que el dinero no le alcanza y que todavía no puede descansar. Cualquier enfermedad puede venir y todavía tiene por quienes responder. Por eso pide alguna ayuda, inclusive algún trabajo, porque siente que aún le dan las fuerzas. Yo no ando con bordón. Yo ando así totalmente suelto, sino que me falla la vista porque... Antes de irnos y luego de las opiniones de sus hijas, hijo y esposa, don Víctor fuera de cámara dice que ya no le suena tanto lo de hipoteca inversa. Con tantas inseguridades en torno a su futuro y el bienestar de los suyos, este es un hombre de infinita confianza en su propio vigor. A mí me crió una pareja que no tuvieron hijos en tierra fría y fui criado a base de solo maíz. La vigorosidad de don Víctor es su esperanza, un aliciente para uno de miles de colombianos mayores que no tendrán el privilegio de unos años de descanso antes de morir. A ver, entonces no lo hemos hecho tan mal en Colombia en las últimas 2 décadas, pero definitivamente no lo hemos hecho tan bien. Este señor, digamos, podría vivir en la pobreza, ¿cierto? 17.500.000 colombianos viven en la pobreza según la última medición del DANE. Es decir, que hay una deuda enorme, enorme que se va a agrandar ahorita mismo. Estoy de acuerdo, pero hay que reconocer también, hay que poner eso en el contexto también de una mejora y un progreso social que no paró en los últimos 20 años. En los últimos 20 años la pobreza disminuyó constantemente, la clase media aumentó, la clase vulnerable también aumentó y ese es la deuda grande es con la consolidación de esa clase vulnerable que creció mucho en la medida en que la pobreza bajaba. Ahorita tenemos un reto importante debido al aumento de la pobreza con la pandemia, sí. Entonces además de tener que recuperar esa senda de progreso social que hay que acelerarla, estoy de acuerdo, tenemos que volver a esa senda y mejorarla, ¿cierto? Hablemos un poquito de eso. Entonces, sectores que jalonan, sectores que lastran, no sé si ese es un verbo que se pueda utilizar, es decir, que siguen echando para abajo, sectores que crecen de acuerdo a la última medición trimestral del DANE. Hay varios, yo aquí pongo 2, creo que 2 algunos de los más destacados. Agricultura, que no fue tan golpeada y ahí tiene, esto es mensual de cada trimestre, entonces tiene una recuperación del 4%, baja un poquito, es decir, de agricultura no decreció porque afortunadamente la gente sigue comiendo. Comercio decreció mucho, obviamente, pero estaba en menos 24% en julio, siguió cayendo en agosto y tiene una importante recuperación ahorita. Industria también es uno de los que jalan y los que se van para abajo todavía y todavía son un lastre para la economía. Tengo los 2 siguientes. Ahí va. Minería, que me imagino que tiene que ver con los precios de las materias primas, y construcción, que es un sector muy importante por su participación en el PIB y por la cantidad de empleo que genera. ¿Qué me puede decir acerca de esta reactivación?
Listo, muchas gracias. Sí, entonces yo creo que es importante dar el panorama completo de los esfuerzos de reactivación y qué estamos pensando, ¿cierto? Entonces hay que primero ponerlo en el contexto de la pandemia, de la respuesta inmediata al COVID y a la emergencia que tocó implementar. Todo eso está en un documento COMPES, el 3999. Es un gran documento que se construyó al mismo tiempo que se implementaba realmente, que fue toda la respuesta para proteger la salud, para proteger ingreso de hogares, para proteger liquidez de empresas, para evitar que quebraran empresas que eran viables y para proteger las finanzas públicas. Luego, el presidente anunció en la instalación del Congreso el Compromiso por Colombia, que consistía en 4 grandes compromisos por la recuperación del empleo, el crecimiento limpio, el campo la recuperación del campo con paz y legalidad. Y un cuarto compromiso importante que se me estaba pasando. El empleo, el crecimiento. Yo siempre limpio, digo, solo 3 cosas. Y la protección de los pobres y vulnerables. Nadie se acuerda, el más importante, ¿no? Nadie se acuerda de más de 3 cosas. Y bueno, y hoy yo no me voy a poner a pelear con usted acerca de si es suficiente, no ha sido suficiente, qué porcentaje del PIB. Pero déjeme terminar, ¿sí o no? Hágale. 2 segundos la continuación de eso. Entonces, Compromiso por Colombia, ahí se definen 450 proyectos de inversión de iniciativa privada, pública, mixta, para poder reactivar. Entonces, un programa de inversiones que quedó plasmado en el plan de inversiones que creció 35%, un aumento de la inversión planeada para este próximo año, para jalonar esa recuperación. Y lo más importante, y para allá vamos ahora, es con el COMPES de reactivación, la política de reactivación que busca consolidar estos esfuerzos y lograr el gran objetivo que creo que está a la base de lo que usted está mencionando, que es no solo volver a donde estábamos antes, sino llegar mejor, entonces tener más crecimiento y un crecimiento mejor en el sentido de que sea un crecimiento mucho más inclusivo, sí, y mucho más sostenible. Yo esta noche le voy a seguir haciendo unas preguntas más abstractas. Usted es una persona joven, por eso lo invitamos, porque somos la generación que tiene que echarse encima de esta recesión y la que posiblemente dejará algún legado para el futuro, para esas 17 millones de personas que viven en la pobreza. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Estamos en Colombia y estamos en recesión. Por segundo trimestre consecutivo, Colombia tiene un crecimiento económico negativo. Esto no sucedía desde hace más de 20 años, desde 1999. Y antes de eso, ¿desde cuándo miden? ¿Desde cuándo hay buenas medidas del PIB? Desde 50, años 70, 20, 30, ¿sí? Por ahí. Sí. O sea, en el 29 40. Colombia no. Yo le pregunté a Jorge Restrepo y me dijo que no. No. Es increíble. Le creo a Restrepo. Es bastante increíble, sí, el desempeño económico de Colombia. Pero bueno, entonces, después de la pasada recesión y hoy que estamos hablando un poco de las responsabilidades generacionales, si asumiremos algunas, y además de ingreso solidario, tenemos más ideas acerca de cómo recuperar las inequidades que hay en este país. Le voy a poner aquí la lista de mercado que ustedes tienen y que ha tenido el Estado colombiano, para no hablar del gobierno colombiano. Aquí hay cosas del gobierno de Iván Duque, otras que son ya del Estado colombiano. Entonces, Familias en Acción, que es un programa que dio ahorita en pandemia un monto adicional de 145.000 pesos a cada familia. En general entiendo que los montos al mes de las familias varían dependiendo del número de hijos, pero oscilan entre 200 y 300.000 pesos. Eso cubre a 2.6 millones de familias. Una cantidad de gente. El adulto mayor, como veíamos, a este señor, a Víctor Vaquero, que le llegan los 105.000 pesos. Ustedes mandaron unos montos adicionales ahorita, 1.7 millones de personas, estos son personas. Jóvenes en Acción, ese es un subsidio distinto a unos 200.000, 270.000. La devolución del IVA, esto es made by Iván Duque y el gobierno, este actual gobierno, es un sistema de redistribución de un impuesto que es muy inequitativo, el IVA. Eso va a 1 millón de familias, son 75.000 pesos bimensuales, ¿cierto? Correcto. Y el ingreso solidario, que ya llegó a 3 millones de familias. Ustedes y usted lo arrancó allá en planeación, bajo el liderazgo, por supuesto, del director Rodríguez. Y eso es lo que hay, ese es nuestro menú. ¿Usted cree que este es un menú con el que nos podemos sentir tranquilos en medio de esta coyuntura de recesión?
Bueno, entonces lo primero es, de nuevo, yo creo que el progreso es incremental. A Alejandro Gaviria le gusta decir que el progreso no se da con grandes revoluciones, sino con mejoras incrementales, y yo tiendo a estar de acuerdo con eso. El portafolio de programas sociales durante esta pandemia logró duplicar su cobertura. Sí. Duplicamos en 3 meses la cobertura de los programas de la red de apoyo social. Y lo más importante, yo creo que hablando del futuro, es que creamos unas capacidades para lograr seguir mejorando esa cobertura, esos montos, esas condicionalidades o no condicionalidades, el sistema de transferencias, bien sea condicionadas, no condicionadas, y esto nos permite mirar hacia adelante con unos mecanismos operativos y de focalización, unas capacidades de focalización reforzadas, usando lo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo que estamos acelerando, que es la creación del Registro Social de Hogares, sí, que lo creamos para ingreso solidario. Y esto funciona bajo la lógica incremental de que necesitamos subsidios focalizados, no carta blanca para una cantidad de gente, ya al menos diciendo no tienen que ser condicionados. Ingreso solidario se lo damos más allá de lo que usted haga o no haga. Hay mucha gente que dice que se deben hacer más cosas. Voy a conectar a una de ellas. María del Pilar López es profesora en la Universidad de los Andes, hizo su doctorado en el London School of Economics, es historiadora también de los Andes. María del Pilar, ¿cómo está? Buenas noches. Y tiene un grupo de activistas políticos, ¿o no? ¿Son los socialdemócratas? ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Usted se va a meter a la política con los socialdemócratas también? No. Yo estoy muy lejos de la política, totalmente. Yo estoy en la academia, pero bueno, nada, colaborando desde mi esquina. Pero muy lejos de la política. Bueno, María del Pilar, usted me convenció de hacer este programa hace rato, cuando me dijo que me hizo caer en cuenta que las recesiones dejan unas marcas importantes, y desde entonces me he estado preguntando cuál será la marca que dejará esta. Usted me dijo que la marca, digamos, de la pasada recesión fue Familias en Acción, y una visión distinta acerca de cómo el Estado colombiano ayuda a la gente más pobre del país. ¿Usted cree que se debe hacer más en esta coyuntura? ¿Qué más se debe hacer? Bueno, primero quería como aclarar una cosa con una discusión que ustedes tenían antes sobre desde cuándo hay información del PIB. Sí. La información que se ha recolectado en Colombia arranca desde 1905. Nosotros tuvimos otra contracción del PIB que fue después de la Gran Depresión, pero obviamente en ese momento los cálculos no eran trimestrales, entonces digamos las recesiones no se contaban de la misma manera. Igual esa contracción fue mucho más pequeña que la contracción de 1999, la crisis del 99, y lo que va a ser esta contracción, ¿no? Nada, un poquito siguiendo. Pero regáleme ese histórico, a mí me encantan los históricos, y ese histórico desde 1905 me lo queda debiendo. Ahora sí, usted dice que se debe hacer mucho más de lo que está haciendo el gobierno. Sí, además hay información se puede saber un poquito desde antes, pero bueno, nada, siguiendo un poquito con la discusión que estabas teniendo antes, digamos, estos programas de transferencias condicionadas fue uno de esas consecuencias de la crisis de 1999. Y yo siento que esta crisis nos está dejando una discusión que antes era imposible tener, hace un par de años era imposible tener, sobre el ingreso básico garantizado. Muy en la vía con el programa de ingreso solidario que se está implementando en este momento. La historia cuenta un poco que en su momento el director de Planeación Nacional, Mauricio Cárdenas, el presidente de aquel momento, Pastrana, lo llamó y le dijo, bueno, se está llegando esta crisis, obviamente el impacto negativo de la crisis es peor para la población más vulnerable, digamos, la crisis no afecta por igual a toda la población, y la idea era pensar en un programa social que pudiera mitigar el impacto negativo. Y en su momento se unieron varias cosas. Primero, se abrió una financiación internacional importante, porque uno de los problemas de la crisis del 99 fue una falta de liquidez impresionante, que no necesariamente es lo que estamos viviendo en esta crisis, más el buen funcionamiento de otro programa de transferencias condicionadas que ya se estaba implementando, que era el de Progresa en México, que se implementaba desde el 97, sí, y ya para la época de la crisis en el 99 ya se conocían algunos beneficios. Pero claro, ocurre lo mismo que lo que está ocurriendo en ese momento con la discusión del ingreso de programas de transferencias no condicionadas, que es lo que se está discutiendo. En su momento no se veía esto
como una opción. De hecho, el mismo presidente Pastrana tenía dudas, lo que se sabe es que tenía dudas sobre este tipo de subsidios que fueran directos y con dinero en efectivo, y él estaba más inclinado a que fueran a través de subsidios, por ejemplo, en especie o de otro tipo de políticas, como por ejemplo reducción de precios. Pero, digamos, el apoyo de la banca, de la multilateral, una financiación internacional importante, más el buen funcionamiento de este programa que estaba arrancando, que ya había arrancado en México, facilitó que se pudiera arrancar en el 2000 y ya después en el 2001 en forma con el programa de transferencias condicionales. Y entonces, y aquí déjeme, me meto ahí, los economistas, Daniel, también han sido muy reticentes, y lo voy a poner de una forma cruda, en darle plata a los pobres, porque hay no solamente economistas, sino políticos y creo que sectores de la sociedad que tienen la sensación de que si usted le da plata a la gente que no tiene plata, esa gente no va a trabajar. Pero esa es una discusión que parece cada vez más superada y en el contexto actual, es decir, hay una idea de que más allá de que la persona tenga unas carencias enormes, vale la pena transferir efectivo a veces sin ninguna condición. Yo creo que sí, digamos... Pero se la voto a Daniel, Listo, y ya... ahorita María del Pilar puede complementar. No, yo creo que esa discusión ha evolucionado mucho. Hay evidencia empírica también de ciertos ejemplos, como por ejemplo el ejemplo de las transferencias no condicionadas en Alaska. Hay un muy bonito paper mostrando que la oferta laboral no se afectó para nada. La gente recibe su transferencia y sigue trabajando. Y yo creo que ahí es reconocer un poco que la gente tiene motivaciones diferentes y la gente quiere realizarse y quiere ser útil y quiere tener una vida plena. Entonces, en ese sentido, yo creo que tal vez sí, en algunos discursos hemos exagerado el efecto del desincentivo a la oferta laboral de transferencias monetarias. Al contrario, lo que hemos visto con las transferencias condicionadas y no condicionadas es que permiten precisamente que no se deteriore la acumulación de capital humano, que sigan alimentando a los niños y niñas, que tengan los recursos para buscar trabajo. Si uno está vuelto nada, sin nutrición, pues es más difícil también estar en una búsqueda activa de trabajo. Entonces yo creo que esa discusión sí ha evolucionado bastante. Y entonces la discusión ahora, y ahora sí quiero que entre aquí con su visión particular de lo que hay que hacer ahora, María del Pilar, es que el gobierno no está haciendo suficiente, o al menos el país tiene una discusión en la que hay algunas visiones acerca de una renta básica, un ingreso solidario más ampliado, pero ¿a usted le parece que estamos siendo lo suficientemente ambiciosos en ese sentido o que falta qué? Pues digamos, hay un tema, y creo que Planeación Nacional lo ha hecho bastante bien, o sea, esta crisis nos agarró de sorpresa y Planeación Nacional, digamos, con este programa de ingreso solidario, logró reaccionar en un momento, digamos, logró aumentar, por ejemplo, la cobertura y llegar a hogares que antes, digamos, no estaban llegando con otros programas. Entonces, claro, digamos, el problema ahorita y la discusión es qué tanto debemos mantenerla, y toda esta discusión de si debe ser, por ejemplo, por hogar, por individuo, el monto, y obviamente qué hacer, el tema de también la financiación, que es importante, ¿no? Porque hay otra cantidad de programas que ya están funcionando, que era lo que Daniel estaba mencionando, todos estos programas que eso implican un gasto social, un pedazo muy importante del gasto social, pero entonces, ¿cómo manejar todo este tipo de programas, si se deben unificar o no? Digamos, yo siento que el gobierno reaccionó de una manera con respecto a este tema, digamos. Tengo una perspectiva muy distinta con respecto a, por ejemplo, el tema de empleo y de subsidios a la nómina, pero con respecto a este tema, creo que respondió de la manera adecuada y de una manera rápida. Obviamente hay unos problemas operativos importantísimos, digamos, severos acá, pero pues ahorita la discusión es, obviamente no sabemos cuánto tiempo se va a expandir esto, ni cuánto tiempo va a seguir, digamos, esta crisis. Entonces hay una discusión de financiación, hay una discusión de cobertura y hay una discusión de monto, de cuánto y de tiempo y de temporalidad. A ver, porque a mí aquí me empiezan a aparecer, y yo sé, cuando a uno le aparece una panacea como una cura, porque usted dice, bueno, si podemos transferir plata, podemos, básicamente, si asumimos unos gastos importantes en el tema de la seguridad social de las personas y no de la seguridad frente a la pobreza. Usted podría erradicar la pobreza con un giro de, yo qué sé, si usted se gasta al año ahorita 13 billones de pesos, pues triplique eso y podría casi que erradicar la pobreza extrema de un momento a otro, Daniel, pero no sé si sea tan sencillo.
No, yo creo que no es tan sencillo por varias razones y no es deseable por varias razones tener esa visión estratégica de eliminación de la pobreza. Hay que tener, hay un portafolio de instrumentos. Uno son las transferencias monetarias, las no condicionadas y las condicionadas, que yo creo que pueden coexistir, y eso es un debate que hay que seguir dando. Hay algunas propuestas que proponen consolidar en una sola bolsa todos esos recursos y hacer una transferencia no condicionada, por ejemplo. Pero yo creo que ahí las evaluaciones de Familias en Acción, de los programas condicionados alrededor del mundo, muestran que tienen unos impactos diferentes en incentivos y en movilidad social y cumplen otros objetivos, ¿no? Pero yo creo que realmente es una pregunta más amplia como de desarrollo económico, ¿cierto? Uno quiere tener una estrategia de superación de la pobreza que incluya estos apoyos monetarios, pero que también incluya una política laboral, de inserción laboral, de creación de empleo, de crecimiento. Claro, pero hay una visión que dice, usted ya me ha hablado de esto 2 décadas y en Colombia hemos hecho algunos avances, pero unos avances claramente insuficientes. Ahorita acabamos de cambiar la medición de la pobreza y ese cambio de medición nada más nos echa para atrás una década, ¿no? Entonces, ¿cómo le dice usted a 17 millones de personas? No, tranquilos, esperen o hasta morirse o hasta la próxima generación para no vivir en la pobreza. Seguimos teniendo esta discusión, voy a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo esta noche desde Bogotá. Tenemos aquí en estudio al subdirector de planeación, el señor Daniel Gómez Gaviria, y tenemos conectados aquí desde Bogotá a María del Pilar López Uribe, y le doy la bienvenida a Jorge Llano Salamanca, que es vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos, es economista y tiene un máster también de... Uy, hoy tengo una mano de uniandinos terrible. ¿Qué hubo, Jorge? Gracias por conectarse hoy. ¿Qué más, Daniel? Un placer siempre estar acá. O sea, en mi búsqueda de la diversidad, hoy quería hablar con gente joven, porque estamos hablando como del reto generacional que nos impone la recesión. Jorge, usted estaba escuchando por ahí, obviamente quiero saber, yo entiendo que usted está un poquito más a la derecha, incluso que Daniel. No, eso es muy difícil. Pero no, de todo lo que ellos han dicho, de las preocupaciones que hay, ¿con qué arranca usted aquí para meterse en la conversación? Pues mire, yo creo que hay un tema bastante importante y voy a hacer una defensa de las transferencias condicionadas. Hay 2 temas en particular que yo he estudiado con profundidad, es la crisis del 98 y precisamente Familias en Acción, con todas las evaluaciones de impacto que han tenido ese programa y toda la evolución que ha tenido el programa. Y yo creo que parte de la historia que contaba María del Pilar y que falta un poco también de aclarar es por qué nace Familias en Acción y por qué las condicionalidades de Familias en Acción. Y en ese momento la crisis estaba afectando muy fuertemente a la zona rural, y lo que estaban haciendo los hogares para, digamos, sobrevivir a ese choque era retirando de la educación a sus hijos para tener esa mano de obra disponible y poder tener unos recursos adicionales. Entonces también esa lógica de yo estoy cambiando unas decisiones, estoy tratando de modificar unas decisiones del hogar con una transferencia condicionada para que efectivamente el hogar tome unas decisiones que en el largo plazo son óptimas para ellos, a mí me parece que es supremamente potente, y por eso no estaría de acuerdo, digamos, con ideas de meter todos en la misma bolsa que no están condicionados, y yo creo que ese es un tema particularmente importante. El otro tema que yo creo que vale la pena aclarar es, cuando hablamos de simplemente transferencia para superar la pobreza, estamos pensando en la pobreza muy miopemente, la estamos pensando solo en pobreza monetaria, pero acuérdense todo el desarrollo que hemos hecho en pobreza multidimensional, todo lo que eso implica, todas las libertades que debe tener, digamos, para fechar a Marta Sen, todas las libertades y todos los temas que debe tener la persona para efectivamente salir de la pobreza, y eso también se tiene que contemplar en la política social para poderle pegar a todas esas diferentes aristas. Es decir, Jorge, que a usted le parece que Ingreso Solidario, por ejemplo, debería ser este giro no condicionado a cerca de 3 millones de personas al mes en Colombia, de 160.000 pesos, debería ser temporal como ha sido planteado hasta ahora por el gobierno, que va, si no me equivoco, hasta mediados del próximo año, ¿cierto, Daniel? Sí, ¿usted cree que, Jorge, que no hay que ir incluso más despacio de lo que sugiere Gómez Gaviria? No, sabe que no tanto. Yo creo un poco que el tema es evaluemos correctamente cuáles son los incentivos que estamos dando, cuáles son los efectos y los impactos que está generando esa política para ver qué tan escalable o no es. Yo siempre he sido muy de la línea de evaluemos, no hay una verdad absoluta, evaluemos.
Espero que el DNP lo que haya hecho también con este programa, tener las condiciones y generar las condiciones para poder evaluar correctamente este programa, y ojalá ya el área, que era donde yo trabajaba hace muchos años, Sinergia, tenga la capacidad, digamos, para evaluar ese programa y con la evaluación mirar, pero lo que no creo es que en ningún sentido se debería eliminar las transferencias condicionadas, que ya han mostrado tener un potencial tan grande con todas las evaluaciones de impacto que están ahí pendientes. Pongo aquí como una gráfica histórica, y ya le doy la palabra a una gráfica histórica del gasto social en Colombia. Esto es un dato de la CEPAL que nos ayuda como a hablar, ya que usted lo ponía en incrementos, ¿cómo era? Incrementos... Mejoras incrementales. Mejoras incrementales. Progreso incremental. A ver, y entonces usted, Jorge y María del Pilar, no lo están viendo, pero se lo imaginan. En el 2000 es el 8% del PIB, en el 2018 es el 12%, y de hecho desde el 2010, en la última década, lleva siendo básicamente lo mismo. Ahí no hay una mejora incremental, al menos en cuanto y no que el mayor gasto social sea necesariamente mejor, ya me está haciendo ojos, pero digamos que ahí no vemos un gran avance. María del Pilar, usted quería decir algo ahí. Sí, yo quería hacer como añadir un pedazo de lo que estaba diciendo Jorge y un poquito como para la discusión. O sea, si bien es cierto que el programa de transferencias condicionadas después de la crisis del 99 arrancó con un enfoque netamente rural, solamente cubriendo SISBEN 1 y a poblaciones menores de 100.000 habitantes, precisamente por lo que Jorge estaba mencionando, incluso cuando se expandió a los centros urbanos y cuando se expandió a poblaciones mayores a 100.000 y cuando se incluyó, por ejemplo, a población desplazada, el efecto sobre pobreza siguió siendo muy fuerte. Entonces, así hubiera arrancado como, digamos, enfocada con un enfoque rural, respondiendo a unas respuestas de los hogares frente a la crisis, cuando se expandió y se cambiaron un poco, digamos, como esas reglas de juego, igual sigue teniendo un efecto muy positivo. Así en el comienzo no se hubiera pensado así. Sí. Y puede pasar exactamente lo mismo con esto de la renta básica garantizada. Entonces, obviamente se está pensando de una manera para responder a una crisis. Entonces, en este momento se está pensando, digamos, en el corto plazo, pero incluso si se piensa de una manera un poco más amplia y si se piensa expandir, pues de pronto puede seguir teniendo unos efectos muy positivos. Así en el comienzo, originariamente no haya sido pensada de esa manera. Jorge, ¿usted tenía algo ahí? Sí, yo quiero complementar una cosa, y es la tesis uno de los documentos que escribí sobre el tema de familias en acción. La tesis que argumentaba ahí es, ojo, digamos, evaluar correctamente familias en acción. Y el efecto, digamos, sobre pobreza es importante, pero es por el efecto natural de la transferencia inmediata que se hace al hogar. Pero Familias en Acción lo que realmente buscaba, el objetivo de Familias en Acción, era acumular capital humano. Y bajo ese objetivo se debería también evaluar, y el efecto, digamos, pobreza, que es muy fuerte, y efectivamente ese aumento, digamos, esa ampliación de cobertura fue bastante interesante, porque incluso los quienes evaluaron no estaban de acuerdo. Sí. Se hizo la ampliación y salió muy positiva los impactos, pero hay que evaluarlo por también el objetivo principal, que es acumulación de capital humano, y ahí también ha tenido unos impactos importantes, que si se quita la condicionalidad, ese efecto de capital humano se puede perder en el tiempo, que también es importante, por eso tenerlo en cuenta, la importancia de las condicionalidades al momento de hablar de estos dos programas. El DNP tenía hoy a Esther Duflo, la ganadora del premio Nobel, con otros 2 economistas, que se lo ganó por métodos de evaluación del impacto de medidas contra la pobreza. Voy a hacer una pequeña pausa. Usted no ha hablado ahorita, pero creo que ahí tiene bastantes cosas en sus notas. Estamos hablando con economistas jóvenes esta noche, que Colombia entra en su segunda recesión en tiempos modernos, para ver qué van a hacer y qué van a proponer, qué vamos a dejar. Ya regresamos. (9:54), estamos en recesión, 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo lo reconfirman. Estamos hablando con jóvenes economistas, funcionarios de gremios de la academia. A ver, entonces recoja, ¿cuál va a ser su aporte generacional? No, mentiras. Pero ¿es esto es ya es esta visión, o hay que ir más allá? ¿Cómo ir más allá? No, Daniel, yo creo que hay que ir más allá, y es la visión del gobierno. No solo queremos reactivarnos y volver a la senda de crecimiento y de progreso social que traíamos antes. Queremos salir de esta pandemia mucho mejor de lo que veníamos. Queremos tener un crecimiento mucho más inclusivo, mucho más sostenible, ambientalmente sostenible, y acelerar muchas de las apuestas que traíamos, como por ejemplo la transformación digital, el aumento de la productividad. Todos esos temas queremos impulsarlos.
María del Pilar, y no de tantas vueltas porque usted está dando muchas vueltas, yo no sé, le dio pena, pero ¿es esto realmente nuestro menú de recesión, el legado para las futuras generaciones colombianas? No, pues digamos, creo que esto es solo una patica del problema. Yo lo que quiero hacer énfasis en esto es que las trampas de pobreza existen y son una realidad y se profundizan durante las crisis. Entonces, el Estado sí tiene que intervenir con ayudas y con subsidios. En este caso, impulsar el tema de la renta básica garantizada bien organizado y estructurado es una obligación en este momento prácticamente, porque no existe otra salida. Lo mismo que ocurrió con la crisis del 99, el Estado asumió el riesgo de la crisis, en este caso va a ser exactamente igual. Ni los hogares ni las empresas pueden asumirlo, el Estado tiene que asumirlo y lo está haciendo, pero digamos toca abrir un poquito la discusión y ahí es donde falta muchísimas evaluaciones, tal cual como estaba mencionando Jorge, sobre cómo debe ser organizado este programa de transferencias no condicionadas. Y ahí hay una distancia grande, ¿no? Porque hay una renta básica, es decir, hay un ingreso solidario extendido, que es un programa que costará unos 2-3 billones de pesos con una fecha fija, y hay otra renta básica garantizada de 50 billones de pesos al año, que es la que proponen algunos senadores ahorita en el Congreso. 50 billones, para que ustedes tengan en mente, es casi la totalidad del presupuesto de inversión que hace el presupuesto nacional colombiano en un año. Jorge, ¿usted cómo ve la vaina ahí para ir cerrando? Mire, yo creo que una conclusión importante y va a ser un poco rara es, muchas veces que hablamos de pobreza, nos identificamos y nos centramos en este gasto social precisamente, pero hay unos temas que quedan por fuera que pueden tener un impacto incluso mayor sobre pobreza. Temas que también dejó la crisis del 98, por ejemplo, fue la inflación en un solo dígito, que la inflación es algo pues terrible, sobre todo para la gente de menores ingresos, algo que queda por fuera, pero que se tiene que hacer un trabajo, y esta es la oportunidad para hacerlo, es tener un mercado laboral mucho más dinámico. Acordémonos que la tasa bajó a un dígito después de 20 años, y esos elementos pueden pegarle incluso más dura a la pobreza, pues para disminuirla, que todo lo que estamos hablando de este gasto social. Entonces, es también importante tener en cuenta todas esas variables. Nosotros hemos dicho temas de cotización por horas, declaración universal para que todos coticen. Hay una cantidad de propuestas, pero cuando hablemos de pobreza no nos podemos quedar solamente en estos programas, sino que hay que ampliar toda la baraja a unos temas que son incluso más importantes y más relevantes a la hora de hacer estos debates. Y entonces yo creo que hay unos consensos amplios en algunas cosas, y es que hay que dar plata, hay que gastar. Creo que hay que ajustar mucho eso, y el debate político ojalá lo haga bien. ¿Usted quería terminar con algo ahí, Daniel? Sí, muchas gracias. No, yo quiero unirme un poco a recapitular unas cosas que María del Pilar y Jorge han dicho. Yo estoy de acuerdo en que hay que evaluar los programas, y tenemos planeado y estamos actualmente precisamente haciendo evaluaciones de impacto de ingreso solidario y de compensación del IVA, y ya estamos encontrando cosas interesantes. Una de las cositas interesantes, no está terminado todo, pero preliminarmente lo que estamos viendo es que con las transferencias no condicionadas, las familias siguieron invirtiendo esa plata en nutrición para niños, en insumos para colegios, en capital humano. Los 160.000 pesos no se los tomaron en la tienda de cerveza. Exactamente. Entonces eso es interesante, porque yo estoy de acuerdo con Jorge en principio de que hay que evaluar los programas por su objetivo, y el objetivo de Familias en Acción era movilidad social, capital humano. No era eliminar la pobreza de esa familia contemporáneamente, sino en la siguiente generación, básicamente. Y para concluir mi intervención, Daniel, quiero de verdad como enfatizar que la pandemia abrió estos debates, y eso es positivo, pero también aumentó nuestra capacidad de ir más allá. Todos estos esquemas de transferencias no condicionadas no existían, y tenemos la capacidad de hacerlo. Todo muy bien, pero no podemos caer en el conformismo. Creo que Colombia tiene que reconocer lo logrado, pero hay mucho más por hacer. Hay casi 18 millones de personas en la pobreza en este país. Muchas gracias a todos ustedes por participar esta noche, a usted, Daniel, por participar aquí en Vivo y en Directo, María del Pilar, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Daniel. Yo me voy, me regañan, me estoy pasando. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.